En este video les presentaremos lo que es un cuadro de doble entrada. Mis compañeros Brian Eduardo Macías Galaviz y Dante Alejandro Alvarado Moreno y su servidor Luis Antonio Flores Esquivel. Veremos sobre qué es un cuadro de doble entrada. Ok, un cuadro de doble entrada pues es un tipo de operación de registro que permite organizar y sistematizar información a partir de columnas horizontales y verticales que concentran y relacionan la información que se ha obtenido a partir de una lectura. Bien, pues básicamente pues es una tabla o un cuadro en el cual nosotros podemos aplicar, pues no sé, cierta información en la que nosotros podemos comparar, analizar o simplemente realizar alguna estadística o comparación sobre pues lo que viene siendo nuestro tema. Bien, pues como todo tipo de cuadros, pues el cuadro de doble entrada también tiene sus características. A continuación pues les voy a mostrar tres, que viene siendo la primera, es que depende el orden de la comparación. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que llevar un orden, no podemos comparar datos al azar, deben de llevar pues dada la redundancia, un orden en el cual nosotros podamos analizar u observar los detalles pues de una mejor manera y más comprensible. La segunda, pues que tiene palabras clave, o sea, ¿qué quiere decir con esto? Que pues en un cuadro de doble entrada no podemos llenarlo de texto, ya que pues el propósito de este tipo de cuadros pues es que nosotros podamos analizar la información de una manera detallada y sencilla, sin hacer tanto rodeo. Y pues la número 3 vendría siendo que está formado por un número de variables de columnas, filas y celdas. Pues realmente los cuadros de doble entrada se caracterizan por tener líneas verticales y horizontales, en las cuales comúnmente en las horizontales se escribe lo que viene siendo pues las variables o el tema o el dato a analizar, y pues en las verticales se escribe lo que viene siendo los datos como las características o los resultados de dicha comparación o tema a analizar. Bien, ahora les hablaré pues realmente de una mejor manera pues para qué sirven los cuadros de doble entrada. Bien, sirven perfectamente para poder hacer comparaciones muy detalladas entre los resultados de la unión de ambas variables y los valores que pueden tener, como ya lo había comentado. Y pues dado a eso, pues por ello pueden servir a la perfección tanto para negocios, temas económicos, como pues podrían ser las estadísticas que se realizan o los censos entre hombres y mujeres que hay en un país, datos matemáticos, pues para analizar en cuestión de estadística y ese tipo de cosas, o inclusive organización de cualquier clase de elemento. Pues dado todo esto, pues se puede utilizar mucho en la industria, pues para ver o comparar los beneficios y las desventajas que hay entre algún servicio, entre alguna línea de producción u un sistema. Una de las muchas ventajas que tienen los cuadros de doble entrada es que la información es más clara. ¿Qué quiere decir con esto? Que es mucho más fácil de comprender un tema complejo en un cuadro de doble entrada. Solo toma ideas principales. Solo toma lo principal de un texto o de algo donde vamos a aplicar el cuadro de doble entrada. Se diferencia temas sencillamente. Con un cuadro de doble entrada es mucho más fácil poder discriminar entre cosas del texto. Se comparan los elementos tomando en cuenta los parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos comparar dos temas a la vez usando los mismos parámetros. Se desarrollan habilidades. Con los cuadros de doble entrada se nos va a hacer mucho más fácil saber discriminar a la hora de estar elaborando un texto o X cosa. Pasos que necesitas para elaborar un cuadro de doble entrada. Paso número 1. Selecciona y lee detenidamente el contenido sobre el cual se realizará el cuadro.
Número 2. Define el esquema y traza el esqueleto del cuadro teniendo en cuenta los temas y subtemas. Los temas generales se ubicarán en las columnas y los subtemas, aspectos, preguntas o etcétera en las filas. Paso número 3. Completa el cuadro una vez que hayas definido las columnas y las filas. Ojo, debes asegurarte de que la información esté bien resumida. Ya como lo mencionamos en las ventajas, el cuadro de doble entrada solamente acepta IDs principales. Paso número 4. Revisa toda la información ingresada en el cuadro a fin de verificar si se ajusta el contenido al inicial. Que verifiquemos nuestro cuadro de entrada para ver si ese es el resultado que queremos obtener. El primer ejemplo es la boleta de calificaciones estudiantil. En este caso, la primera fila está dedicada a las calificaciones o clasificaciones, las cuales son muy bien, bien, suficiente y necesita mejorar. Por otro lado, en la columna se pueden observar las distintas clases del colegio. En este caso se incluyen lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. De esta manera es posible leer la tabla y observar que las mejores asignaturas del alumno son lenguaje y matemáticas, seguido por las ciencias sociales. Y siguiendo esta tabla, las ciencias naturales serían la peor materia de dicho alumno. El segundo ejemplo a presentar son los animales vertebrados de la naturaleza. En este cuadro de doble entrada sobre los animales vertebrados se puede realizar una comparación entre los distintos tipos y características de estos animales. Por ejemplo, en la fila se pueden encontrar a los distintos animales que se comparan. En este caso son los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y en la columna aparecen las características de los mismos. Estos serían cómo está recubierto su cuerpo, la respiración, circulación, el corazón, medios de vida, reproducción, locomoción y una foto de cada animal. Y de acuerdo a esta tabla, es fácil hacer una comparación sobre las distintas características que tienen estos dichos animales. Y ahora el tercer y último ejemplo, el cual es niños en clases de deporte. Y gracias a esta tabla se puede analizar y se puede responder rápidamente a varias cuestiones relacionadas con este tema. Por ejemplo, se puede saber la cantidad de niños en total, cuántos deportes se practican, qué cantidad de niños practican el básquetbol, cuántos practican el béisbol y cuántos practican el fútbol. También se puede responder cuál es el deporte menos practicado y cuál es el deporte más practicado por los niños. Y también se puede saber quiénes son los niños que practican el básquetbol, quién es el béisbol y quiénes practican el fútbol.